RCR presenta Perú 2030, programa sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Tenemos como invitado hoy día al exgobernador de Cajamarca y también excongresista de la República, Mesías Guevara. Muy buenos días, Mesías, gracias por estar en Perú 2030. Franz, muchas gracias por la oportunidad. La verdad que me siento bastante agradecido por esta brillante oportunidad y sobre todo para tratar un tema, como tú lo has mencionado, de mucha trascendencia e importancia para nuestro país. Lamentablemente hay quienes están haciendo un análisis muy ligero, muy superficial, con una visión muy sesgada y desconociendo lo que pasa en el Perú profundo y también ese encuentro que debe existir de manera natural entre Lima y las regiones. Bien, hay que indicar que nuestro invitado de hoy día se encuentra en Cajamarca y hemos decidido empezar con Mesías Guevara este ciclo de programas porque obviamente queremos conocer de primera fuente, ¿no?, qué está pasando con el proceso de descentralización. Una primera pregunta que quisiéramos conversar contigo, Mesías, es ¿cómo tú caracterizarías la situación actual del proceso de descentralización? ¿Es un fracaso? ¿Está estancada? ¿Es una descentralización fallida, como dicen muchos? ¿No ha cumplido sus objetivos? ¿Hay que volver al centralismo, no? ¿O realmente está presa de la corrupción? ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre el actual proceso? Franz, en primer lugar, lo que acabas de comentar antes de la pregunta, permíteme ponerle un calificativo. Claro, cómo no. Tú nos has presentado un cóctel muy amargo que creo que difícilmente los demócratas podemos de tomar. Todas las medidas que ha tomado el Congreso de la República y con lo que viene ocurriendo con la Junta Nacional de Justicia, la verdad que son hechos muy dramáticos, los cuales deben llamarnos a una profunda reflexión. Es un cóctel muy amargo que lamentablemente ciertos actores, líderes nacionales y congresistas vienen haciendo pasar por momentos muy duros a nuestro país. En relación a tu pregunta, mira, Franz, yo he considerado y sigo considerando que la descentralización en el Perú no ha fracasado. Lo que sí estoy de acuerdo que es un proceso en construcción donde debemos de seguir fortaleciendo las diversas instituciones, las competencias y asimismo redefinir cuál debe ser ese rol de interdependencia que debe de existir entre los 3 niveles de gobierno, tanto el nacional, el regional y lo municipal, donde de manera sincronizada deben de trabajar de manera permanente para buscar los objetivos precisamente de buscar el desarrollo territorial en sus regiones. Ahora, hay muchas intervenciones del gobierno nacional que lamentablemente nos han llevado a idas y marchas y contramarchas. Por eso el proceso de descentralización no se está consolidando en estos últimos años. Al contrario, se está debilitando. Por ejemplo, fíjate que muchos dicen que el Ministerio de Salud debería de recentralizar las funciones que tienen en las regiones, igual en educación. Pero si nosotros vemos, ambas instituciones, ambos ministerios, tienen una normatividad prácticamente paternalista, porque son los que están nombrando directamente, dando las directivas, incluso en el caso de las UGELes, son ellos los que prácticamente designan, bypasean al director regional de educación. En la Dirección Regional de Trabajo pasa lo mismo, la SUNAFIL está de manera paralela, en agricultura ocurre lo mismo, en transporte, en vivienda. Por lo tanto, en estos momentos yo me animaría a decir que existe un proceso de recentralización a la luz y a la evidencia de todos los peruanos que lamentablemente los gobiernos regionales y municipales
no se está teniendo la fortaleza de decir al gobierno nacional, ya basta con las acciones que ustedes vienen haciendo. Ahora bien, comenté hace un momento un informe, está publicado en la página web del Instituto de Estudios Peruanos sobre evaluación del proceso de descentralización, y ahí se señala de que resulta, dicen ellos, que no estaba muy claro cuáles eran los objetivos, ¿no?, para el proceso de descentralización, que estos no estuvieron nunca claros, y que cada actor se movilizaba en una agenda o expectativas distintas al proceso, ¿no? Y que más bien lo que se señaló en la Ley de Bases de Descentralización era más bien una lista de buenas intenciones, ¿no?, que más que objetivos orientadores, dice. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, mira, cuando se dio la ley de bases de descentralización en el gobierno del presidente Toledo, efectivamente coincido en algo con este análisis, porque se hizo un proceso de descentralización un poco a la ligera, en el sentido que no se pusieron los objetivos, como bien dice el informe, pero eso no quita, Franz, que en estos momentos, en lugar de pedir que desaparezca, hay que buscar las medidas correctivas, hay que consolidar. Hay una palabra clave que debemos de tener en cuenta. La palabra clave es el poder. En Lima, las altas esferas del gobierno, fundamentalmente, no quieren dejar ese poder. Ellos quieren seguir controlando desde Lima hasta los últimos rincones del país, lo cual origina que el Estado, en lugar de tener una presencia, en lugar de estar presente, está ausente en muchos lugares. Está ausente precisamente porque no hemos seguido consolidando el proceso de descentralización. Ojo, Franz, y cuando hablemos de proceso de descentralización, debemos de hablar de manera integral lo que significa la regionalización, pero también la municipalización. Por lo tanto, ahí tenemos que, como dije hace un instante, hacer que actúe de manera sincronizada los tres niveles de gobierno. El Poder Ejecutivo tiene que reformarse urgentemente a través de la ley orgánica del Poder Ejecutivo, la LOPE, donde hay muchas debilidades, hay muchas, ¿qué te digo?, paralelismos, hay traslape de funciones entre diversos ministerios. La PSM es un desorden, es un desastre, la PSM hay que decirlo con todas sus letras. Y por otro lado, por supuesto, ajustar el tema relacionado con lo que significa el proceso de regionalización, pero también el proceso de descentralización. Estas tres leyes tenemos que revisarlas, darles el ajuste necesario, como reitero, para que trabajen de manera muy sincronizada. Bueno, se ha dicho mucho y hay una opinión generalizada que a mí me consta que en los estudios que se han hecho y los balances que se han hecho, de que la descentralización fue muy apresurada, ¿no? Que se hizo sin, como vuelvo a repetir, sin los objetivos claros, ¿no? Y que fue improvisada, ¿no? Ese es un poco lo que se señala como balance del proceso de descentralización. Yo digo todo lo contrario, ¿eh? Yo sostengo, y lo digo no como un espectador del proceso de descentralización, porque nosotros hemos participado directamente en este proceso de descentralización, ¿no?, cuando estuvimos a cargo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Descentralización desde el año 2003 hasta el 2014. O sea, hemos estado en todo el proceso de elaboración de toda la normatividad actual del proceso de descentralización, que la conocemos de a fondo porque la hemos hecho, en otras palabras, ¿no? Y entonces, fíjate, ¿no?, te digo que los objetivos estuvieron bastante claros, ¿no? El otro problema es la voluntad política, ¿no? Si había voluntad política para implementar lo que la norma dice, que es otro problema. Y de apresurado, yo digo todo lo contrario, fue lenta, farragosa, difícil. Fíjate, te diré nomás como un dato. Para sacar la ley del Poder Ejecutivo, ¿no?, norma clave del proceso de descentralización, nos demoramos 5 años. 5 años, de 2003 hasta 2007. La sacamos el 2007 en diciembre, casi al cierre de la legislatura, ¿no? O sea, el Poder Central no quería descentralizarse. Hubo resistencia al proceso de descentralización. Y resistencia que ha continuado, porque luego para
adecuar las leyes de organización y funciones de los ministerios, luego de salida de la ley del Poder Ejecutivo, al proceso de descentralización, no te imaginas lo lento que fue ese proceso, ¿no? Entonces, al revés de lo que dice mucha literatura, de que fue apresurada, que fue improvisada, no, fue muy trabajosa empujar el proceso de descentralización. Y como tú muy bien acabas de indicar, ¿no? La resistencia a la descentralización se expresa en las 2.000 oficinas desconcentradas que existen del Poder Ejecutivo en las regiones, tal como lo señaló, ¿no?, el ex premier César Villanueva, ¿no?, al entrar, ¿no es cierto?, a sus funciones en el cargo de primer ministro. Yo me quedé sorprendido cuando dije, 2.000 hay. ¿Qué es lo que tú dices, no? Se ha recentralizado pues el proceso de descentralización. Ahí está la evidencia palmaria de que explica, ¿no?, el paralelismo que se le hace a los gobiernos regionales locales con estas oficinas, ¿no?, que le denominaron desconcentradas, ¿no? Ese es el nombre que se buscó para justificar la recentralización. Sobre ese tema, ¿qué es lo que ha pasado en tu experiencia en el gobierno regional de Cajamarca? Como te dije hace un instante, el paralelismo es de manera muy significativa y muy elocuente. Por ejemplo, fíjate que en agricultura tú vas a las regiones, vas a encontrar todas las famosas OPAs de manera paralela a lo que significa el director regional de agricultura, igual genera muchas sinsabores y conflictos, porque fíjate que el salario de un director regional de agricultura puede estar entre 4.500 o 5.000 soles, y sin embargo, un director de una oficina descentralizada de agricultura puede estar con un salario de 9.000 a 11.000 soles. Igual ocurre en lo que es el tema del MIDIS, donde tenemos todos los programas en las regiones. Igual ocurre con transportes, donde está Provida Nacional, Provida Descentralizado. Igual ocurre, como dije, en el trabajo, donde la SUNAFIL está de manera paralela, y también ocurre lo mismo en lo que es el tema relacionado con vivienda. Vivienda tiene lo que es el CAC, el Centro de Atención al Ciudadano, donde ahí entregan sus proyectos, lo revisan y luego lo mandan a Lima para que sigan revisándolo, y al final no cumple con el objetivo de solucionar los problemas y las brechas de agua y saneamiento. Este paralelismo ha hecho no solamente que se genere ese desencanto, esa desazón, en la que hay muchos trabajadores regionales que tienen un salario prácticamente que estaría al 50%, sino que también la función de las competencias. Por ejemplo, en agricultura, que se requiere tanto, las agencias agrarias, hay que hacer lo indecible de los gobiernos regionales para darle los recursos necesarios, y cuando debería de haber un trabajo más articulado y armonizado. En ese sentido, lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en las regiones es que no se está dotando de los sistemas informáticos adecuados y también del recurso adecuado, precisamente porque mucha gente, dada la existencia de bajos salarios, no están participando activamente como funcionarios en las diversas instancias de los gobiernos regionales. Bueno, has hecho un excelente recuento de las limitaciones que enfrenta el proceso de descentralización en la práctica, en la gestión, ¿no? Sin embargo, hay un tema que es recurrente en toda América Latina respecto a las capacidades estatales, ¿no?, que es un tema que se ha venido debatiendo, ¿no?, como un aspecto importante, ¿no?, para obviamente lograr que haya una gestión eficiente y eficaz, ¿no?, de las instituciones estatales, que tengan capacidades de gobierno, ¿no? Y este tema, ¿no?, también ha sido un tema recurrente a nivel de los gobiernos regionales. ¿Por qué hay esa debilidad en las capacidades, ¿no?, tanto en términos institucionales como en términos de las personas que tienen la función de gobernar? Hay esta deficiencia. ¿Por qué no hay una eficiente, eficaz gestión de gobierno
a nivel de los gobiernos regionales. ¿Cuál es tu diagnóstico ahí? Mira, ahí hay que ver varios temas. En primero, lo que tú acabas de decir, las capacidades profesionales que deben de tener los trabajadores de los servicios públicos. En primer lugar, fíjate que yo quiero dejar claro, Franz, o por lo menos decir mi opinión, de que hay una premisa equivocada cuando se dice que en las regiones, en las provincias, no hay gente capacitada para ejercer la función pública. Yo diría que eso hay que desterrarlo, hay que desterrarlo de manera inmediata, porque en las regiones, en las provincias en general, sí hay gente capacitada. Lo que existe es que esa gente capacitada no está en la función pública. ¿Y por qué no están en la función pública? Por varias razones. Voy a mencionar algunas de ellas. En primer lugar, es porque los salarios son bajos. Y en segundo lugar, porque muchos no quieren estar metidos en esos problemas, en esas denuncias de la Contraloría, de la Fiscalía, que incluso muchas veces los inhabilita. Y por otro lado, también hay que ser transparentes de que muchas veces no se está cumpliendo con poner el hombre adecuado en el puesto adecuado, porque muchas veces es mayor la presión de los grupos políticos, tanto nacionales como regionales, que llegan a gobernar las regiones y los municipios, llevan a gente de su confianza, que sin cumplir. Pero por otro lado también en ese ánimo hay muchas personalidades, muchos personajes políticos que llegan a esta función pública por elección popular, que también cometen una transgresión. Por ejemplo, el tema de la colocación de servicios, lo cual hacen que crezca la parte burocrática, pero sin tener la gente la capacidad. Pero hay gente profesional, sí hay gente profesional. Por otro lado, también hay que ver que las regiones y los municipios están en función de las leyes nacionales. En estos momentos, lo que ocurre en Lima, en el gobierno nacional, eso se replica también en las regiones y en los municipios. Por ejemplo, fíjate el tema relacionado de la meritocracia, el tema relacionado de la carrera pública. En estos momentos, en el Perú hay meritocracia, no hay. ¿Hay carrera pública? No hay. Entonces, ¿qué ocurre? En un gobierno regional y en una municipalidad en particular, ellos deberían de tener una masa crítica, una masa burocrática fortalecida y bien formada, que se sustente en la meritocracia y en la carrera pública, de tal manera que cuando llegue el gobernador y llegue el alcalde, ya tiene un cuerpo directivo. ¿Cuál sería la función del alcalde o del gobernador? Llegar, por supuesto, con algunos actores que le puedan ayudar a hacer la gestión. En mi concepto deben ser, en primer lugar, el gerente general, en segundo lugar, el asesor legal y en tercer lugar, los gobernadores tienen asesores FAC. Ellos sí podrían tener ese equipo directivo, pero el resto deberían de ser gente de planta, gente que tenga... ¿Y por qué? Porque son ellos los que van a dar continuidad a los proyectos, a pesar que hoy existe la programación multianual. Es cierto ello, pero sin embargo también es necesario que haya los actores. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los responsables tanto de la parte de dar la continuidad, pero además de ello el tema es responsable administrativamente, si pueden ser denunciados también de manera civil y penal, por lo tanto ellos van a estar obligados en hacer una gestión transparente. Fíjate que hay una alta rotación, por ejemplo, en la gerencia de logística. El jefe de logística es altamente rotado y está en función del gobernador o del alcalde. Eso, por ejemplo, deberíamos de cortar a través de servir. Ahora yo estoy muy preocupado, Franz, porque hay una iniciativa legislativa que quiere desaparecer a servir. Fíjate que cuando yo fui gobernador, también bueno que se sepa, yo convoqué a muchos gerentes públicos. Quise tener varios, pero sin embargo, el servir no me quiso o no pudo darme más gerentes públicos porque el Ministerio de Economía y Finanzas no le daba los recursos necesarios para que se les pague el salario como está en el convenio de un gerente público. Por lo tanto, otra vez te vuelvo a decir que la dependencia de Lima o de las regiones y provincias hacia el gobierno nacional es muy estrecho, es muy paternalista. Ellos son los que dicen cuántos gerentes públicos vas a tener de manera directa o indirecta, porque ellos son los que van a subvencionar el recurso para que le paguen a un gerente público. Por lo tanto, si no hay escasez de gerentes públicos en las regiones y en los municipios, hay una corresponsabilidad entre el gobernador y el alcalde, que muchas veces no quiere contar con estos funcionarios o estos gerentes, y por otro lado, los que sí quieren contar, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de Servir, le dice, no puedes porque no tiene más recursos.
Bien, creo que has tocado ese tema bien importante a los gerentes públicos. Estuvimos acá con Vlado Castañeda, que es el vocero actual de la Asociación Nacional de Gerentes Públicos. O sea, como tú bien dices, gerentes públicos ya existen, ¿no? Y los gerentes públicos ingresan a esa función mediante un proceso que establece servir. O sea, no cualquiera no es gerente público. No hay una selección y entrenamiento, ¿no?, de estos funcionarios. O sea, la oferta existe, pero las limitaciones, como tú dices, las pone el MEF, lo cual impide contar pues con equipos altamente calificados. Recientemente se ha aprobado una nueva ley de contrataciones del Estado, ¿no? Se ha renovado y algunos consideran que es un gran avance, otros la han criticado, que no resuelve los problemas de fondo de los problemas de contrataciones del Estado. En tu experiencia que has tenido a nivel del gobierno regional, ¿qué está pasando? ¿Por qué la inversión en regional, en obras, no marcha con la velocidad, ¿no?, y las necesidades que la población exige? Hay muchas obras paralizadas, ¿no?, obras que no terminan de ejecutarse o que demoran largo tiempo fuera de los plazos que están establecidos. Es un problema que tiene que ver con la capacidad del gobierno regional, del área que está a cargo de tanto de los concursos públicos como también de la ejecución de las obras, o hay otro tipo de problemas que limitan, impiden de que haya una eficiente y eficaz función en la ejecución de obras públicas. ¿Cuál es tu balance ahí? ¿Y qué propones, por supuesto? Creo que meter el diente a la ley de contrataciones es una necesidad pública. Ahora lo que habría que ver es cuáles son las iniciativas, las modificaciones que se le han hecho. Yo la verdad no me he metido mucho al tema, pero sí considero que incluso deberíamos de hablar también no solo de la ley de contrataciones, sino también de lo que es el Sistema Nacional de Abastecimiento, porque en el Sistema Nacional de Abastecimiento vamos a encontrar a diversos actores, como el caso de la OCE, el OCE, el órgano de control de compra del Estado, supervisor, y también Perú Compras. Por lo tanto, ahí tendríamos que ver cómo se han hecho esas modificaciones. Ahora, en estos momentos, tal como están las cosas en nuestro país, yo encuentro una necesidad urgente que tenemos que reestructurar OCE. El OCE en estos momentos está siendo sobrepasada su capacidad operativa. A nivel nacional hay miles de procesos de adjudicación. Incluso hay procesos de adjudicación por menor cuantía, donde ahí incluso, como dije hace un instante, están los locadores de servicio. Entiendo que en cierta oportunidad escuché decir que había 18.000 millones de soles a nivel nacional en temas de locadores de servicios, donde ahí muchas veces se está mal utilizando, porque esto también tiene que hacerse en cumplimiento de una necesidad y también de lo que significa el perfil del que va a dar ese servicio. Y muchas veces estos locadores de servicios, por inacción o indefensión de sus jefes que los han contratado, simplemente generan ciertos derechos que luego el Poder Judicial les da la obligatoriedad que sean contratados en cualquier régimen laboral, fundamentalmente los ponen en el 278. Por lo tanto, ahí tenemos que ver que el OCE tiene que actuar de manera más firme. La parte operativa no está siendo eficiente y eficaz, por ejemplo, para recibir las denuncias, tanto anónimas como, públicas. De oficio no está interviniendo como debe intervenir. Hay procesos en los que se han caído, donde han advertido 3 falencias, por ejemplo, y sin embargo la unidad ejecutora lanza ese proceso sin haber corregido esas 3 observaciones que fue, anulado ese proceso o dejado sin efecto ese proceso de selección. Pero sin embargo, eso está actuando en estos momentos. Y por otro lado, sin lugar a dudas, también hay que, como dije hace un instante, hay que corregir lo que significa el proceso de adquisición.
las menores cuantías no se están corrigiendo, no se están supervisando de manera adecuada. Ahí hay un drenaje de recursos públicos que actualmente se vienen dando a nivel nacional. Ahora, yo creo que lo primero que tiene que hacerse es, sabemos que OOCE certifica a ciertos funcionarios para que puedan trabajar en el tema logístico, pero sin embargo también debemos de observar y ponerle los reflectores al tribunal de la OCE, donde es ahí donde se van a ver los temas de conflictividad que existe entre los diversos postores. Ahí tenemos que también verlo. Ahora fíjate que las obras paralizadas que hoy existen en nuestro país a nivel nacional, fundamentalmente tienen su origen en lo que significa la parte de los expedientes técnicos. Los expedientes técnicos muchas veces han sido mal elaborados, incluso ahí, por ejemplo, la Contraloría General de la República no está entrando a lo que es la supervisión y fiscalización de los estudios de preinversión. Tú sabes que primero está el perfil, que es preinversión, luego ya viene la inversión misma, que es la elaboración del expediente técnico, y la ejecución de la obra en sí misma. En la Contraloría, en su control concurrente, solamente está entrando desde lo que es el tema relacionado desde la elaboración del expediente, pero no en el perfil. Y es en el perfil donde nosotros tenemos que también ponerle todos los reflectores, porque ahí se está malgastando el dinero, ahí se está no haciendo los proyectos, los perfiles de manera adecuada que respondan a solucionar un problema o cerrar alguna brecha. Por lo tanto, ahí la Contraloría también tiene que intervenir desde la elaboración del perfil, porque luego sobre el perfil se va a elaborar el expediente técnico. Ahora, si hacemos un balance a nivel nacional, seguramente vamos a encontrar que hay la elaboración de perfiles, que muchos de esos se quedan acartonados, se quedan simplemente en un cajón, sin que luego se convierta en un expediente técnico, porque simplemente fue encargado a sus amigos de las autoridades de turno. Eso hay que cortar de manera urgente. Y ahora, es bueno que también se sepa que en los procesos públicos, tanto de la elaboración del expediente, del perfil, como la ejecución de la obra, hay corresponsabilidad entre el sector público y el sector privado, porque los gobernadores y los alcaldes son los que traen los recursos a las regiones, pero luego a través de la dirección de logística se convoca a un concurso para la elaboración de los perfiles y también de los expedientes y de la ejecución de la obra. ¿Eso quién recae? Recae en la empresa privada. Entonces, hay una corresponsabilidad entre la empresa privada con el sector público. Por eso yo nunca voy a aceptar que solamente digan, no, que solamente los funcionarios públicos son los corruptos, son los incapaces, pero también hay una corresponsabilidad de la empresa privada, porque muchos de ellos, mi querido Franz, si hacemos un seguimiento exhaustivo, vamos a encontrar que muchas veces algunas empresas reciben el dinero que es el adelanto directo y el adelanto de materiales y luego buscan la menor falla al expediente técnico y se van a un arbitraje y paran la obra. Eso es lo que viene ocurriendo a nivel nacional. Hay una irresponsabilidad también y hay un aprovechamiento de ciertas empresas que ven una gran oportunidad de quedarse con el adelanto directo, el adelanto de materiales, y en lugar de tener un pool de ingenieros, de personal técnica altamente capacitado, tienen un pool de abogados y de tinterillos que lo único que hacen es ver de qué manera quedarse con ese adelanto directo y adelanto de materiales. Eso es lo que viene ocurriendo. Es la madre del cordero, es la elaboración de los expedientes y también de los perfiles, que es algo que la Contraloría General de la República debería actuar con mayor celeridad y con mayor eficiencia y sobre todo rigurosidad. Bueno, toca un punto central en este tema de las obras públicas, nacionales, regionales, locales, ¿no? En general, ¿no? Una propuesta sería la siguiente, ¿no? Que las oficinas que elaboran los perfiles y los expedientes técnicos estén financiados y a cargo, ¿no?, del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? De tal forma de que ya no estén a cargo de los gobiernos regionales ni locales, ¿no?, que muchas veces no tienen la capacidad económica para contratar
profesional de alto nivel en esa materia y muchas veces los expedientes no están bien elaborados o son mal elaborados, ¿no? Y que luego son observados, obviamente, por el MEF, ¿no? Entonces, pero si esa tarea la hace el MEF y que cada gobierno regional o local va a la oficina, hágame mi expediente sobre tal obra, el perfil y el expediente técnico, ¿no? Y de esa manera ya no podrán ser observados porque lo hace el mismo MEF, ¿no? Con sus técnicos, ¿no? Así que de esa manera desaparecemos las observaciones, ¿no? Y habría, se supone, ¿no? Expedientes y perfiles de muy buena calidad, ¿no? Entonces, esa sería, ¿no te parece una primera medida que habría que tomar? ¿Por qué tendrían que estar haciendo un municipio que no tiene para pagarle muy bien a sus directores municipales? Va a tener una oficina pues técnica de alto nivel, no tiene, pues, no tiene. Y le encarga consultoras que hacen copy-paste, ¿no? Y ya tiene el expediente. Pero este es un chiste, un engaña, muchachos. No, yendo en línea con lo que tú estás manifestando, yo te diría de que ese enfoque que tú lo estás haciendo es para aquellos distritos muy pequeñitos, donde reciben apenas un fondo común de, ¿qué te digo?, de 50.000 soles al año o 100.000 soles al año, y con un expediente para hacer, por ejemplo, una hora de saneamiento te cuesta mínimo 400.000, 500.000 soles, nunca van a poder gastar. Y ahí fíjate que ocurre otro tema que induce precisamente a actos sin transparencia o ilícitos. ¿Por qué? Porque se acerca una empresa X y le dice al alcalde, mira, como tú no tienes la capacidad financiera, ni técnica, ni logística para hacer este expediente de esta obra de saneamiento de este distrito, de esta población o de este centro poblado, yo te hago el expediente, pero con la condición de que cuando ya se dé viable el expediente y hay el financiamiento, yo ejecuto la obra. Entonces, ese círculo vicioso debemos de cortarlo. Pero fíjate que no necesariamente a través del Ministerio de Economía y Finanzas, porque ellos en realidad no dicen si un proyecto va o no va, a pesar que existe lo que es el Comité de Inversiones. Lo que ahí nosotros creo, eso debería, en el caso de agua y saneamiento, debería hacerlo el Ministerio de Vivienda, establecer un equipo, un pool, precisamente para elaborar los expedientes de aquellos distritos que no tienen esa capacidad operativa, financiera ni logística. Ahora, pero también debemos ir apuntando, mi estimado Franz, a crear el Ministerio de la Infraestructura. Y ahí debemos de poner, por ejemplo, a PRONIS, debemos poner a PRONIET, a Provías nacional y descentralizado, que sean este ministerio el que se dedique a ejecutar la obra pública a nivel nacional y a nivel de gran envergadura. Con este ministerio de la infraestructura podríamos tener los proyectos medios altos a nivel nacional y no tenerlo. Por ejemplo, mira, PRONIS. Si tú vas a PRONIS, vas a ver la cantidad de proyectos que tienen estancados. Aquí en mi región de Cajamarca, por ejemplo, está la Ramada que queda allá en Cutervo, que está años ahí paralizada esa obra a cargo del Ministerio de Salud. Está la obra, hay un expediente y un perfil de la municipalidad de San Miguel, que es una provincia muy pujante, y asimismo de Yauyucán. Hace tiempo que no se resuelve ese perfil, ese expediente. Y por otro lado, también recientemente, hace 2 meses creo, en Mamamarca se está construyendo el hospital de contingencia, pero el PRONI le ha resuelto el contrato a esta empresa que ha estado ejecutando. Y hasta ahora no hay luces cuándo se va a terminar ese hospital de contingencia, incluso haciendo que en este momento los vecinos, ciudadanos de esta ciudad muy importante de nuestra región, simplemente esté atendido en un campamento. Por lo tanto, ¿eso quién es? Es el PRONIS. Por eso debemos irnos a crear el Ministerio de la Infraestructura, porque el Ministerio de Salud no tiene tampoco esa capacidad operativa para construir y hacer hospitales. En el caso de educación, PRONIET tampoco. Ahí se ha convertido prácticamente en un gran peaje de la inversión pública. Por el lado de educación, PRONIET, y por el lado de lo que es el tema relacionado de salud, tienes a PRONIS, y en el Ministerio de Transporte tienes tanto a Provía descentralizado y a Provía nacional. Por lo tanto, esa gran reforma, por eso te decía hace un momento, mi estimado Franz, que también debemos de meter el diente a la LOPE, que es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y no solo mirar
al proceso de las regiones y al proceso de los municipios, porque en los tres niveles de gobierno se necesita hacer ajustes urgentes, yo diría radicales y espectaculares. Claro, hay que señalar también, Mesías, de que hoy en día, ¿no?, la especialización en materia de construcción, de expedientes técnicos, etcétera, etcétera, ¿no?, se ha modernizado totalmente. La tecnología ha entrado ahí, ¿no? Ya todo está ahora, ya hay programas especializados en esa materia. Tú metes la información y por el otro lado te sale ya el proyecto armado, con todo lo necesario y bien hecho, ¿no? Ya no estamos en la época de la carreta donde tú te vas con tu computadora a armar tu expediente, vas a hacer tu estudio. Ya toda esa información ya existe, ¿no? Ya sabemos cómo se hace una carretera, cómo se necesita, cuánto cuesta un metro cuadrado, ya toda esa información existe, ¿no? O sea, simplemente ahora hay nuevas, están las BIM, las oficinas estas especializadas en elaboración y gestión de proyectos, pues, o sea, vamos a pedirle a un gobierno regional, a un municipio que tenga una oficina de esa naturaleza. No, y que esto lo financia el gobierno central, ponga 25 oficinas, ¿no es cierto?, una en cada departamento, y se encargue de toda esa vaina técnica, operativa y de seguimiento, porque ahora para el seguimiento de la ejecución de obra ya eso está también automatizado, ¿ah? Ya no va el ingeniero con su papelito a ver qué cosa hay, cómo fue la obra, cuánto la va. Eso debe. Y ahora la tecnología existe que tú puedes saber en línea, ¿no? Y el MEP podría tener en línea, y un gobernador regional puede estar en línea la información de qué está pasando con una obra en cualquier distrito o provincia de su territorio. O sea que si seguimos pues en la época de la carreta, mi estimado Mesías, pues vamos a seguir en la misma, ¿no?, dando vueltas y teniendo graves problemas con la infraestructura en el país. Quizá, como tú dices, la medida de un ministerio de infraestructura sería una buena idea para, por fin, ¿no?, resolver estos problemas que tenemos en la construcción de la obra pública. Otro tema, mi estimado Mesías, es el tema de las relaciones intergubernamentales, ¿no? Tú sabes que hay esas relaciones entre los niveles de gobiernos y llamamos intergubernamentales, que son las verticales, y hay las horizontales, que son las relaciones intersectoriales, que es uno de los graves problemas que tenemos en la gestión pública. De otra manera, pues el ministro de Agricultura no se reúne con la Dirección de Agricultura de Cajamarca para ver cuáles son los problemas que hay que ir trabajando y coordinando para implementar la Política Nacional de Agricultura, la Política Nacional de Agricultura. No se reúne, cree que desde Lima, ¿no?, sentado en su sillón, ¿no?, en su ministerio, puede manejar el país. Eso es algo imposible, ¿no? Y también ocurre de que el gobernador regional tampoco se reúne con sus alcaldes provinciales, no coordina ni presupuesto, ni inversión, ni nada, ¿no es cierto? Y ocurre lo mismo con el alcalde provincial, que tampoco se reúne con sus alcaldes distritales de su territorio. Entonces, una cadena, ¿no es cierto?, que juega en contra de la gestión pública. ¿Tú te reunías con tus alcaldes provinciales, Mesías, en tu región para ver obras, proyectos, planes de desarrollo? Mira, te voy a contar una anécdota. Cuando yo era gobernador, los alcaldes de mi partido y no de mi partido se enteraban de que yo me iba a Lima a hacer alguna gestión en algún ministerio, y me iban con ellos. Incluso llegábamos a veces a la oficina, por ejemplo, de vivienda, mi persona con 10 alcaldes provinciales y distritales. Es decir, que yo siempre he tenido la filosofía que lo que a mí que me interesa y siempre me va a interesar es que la obra pública se haga y no interesa quién lo hace, si el gobierno nacional, el regional, el municipal o el distrital, pero lo cierto es que sí se hace. Una vez recuerdo que hicimos una tanta incidencia en Lima a través de mi persona, que una vez, fíjate que sacaron un decreto supremo por 1.500 millones de soles para vivienda, de los cuales trajimos aquí a nuestra región cerca de 490 millones de soles, en la que nosotros tuvimos una obra para Cutervo como gobierno regional, pero sin embargo todito, por ejemplo, Baño del Inca se favoreció con 130 millones aproximadamente aquí en Cajamarca,
y así en todos los distritos. Por eso creo yo que por actuar como he actuado, y eso lo hice también cuando era congresista, de manera transparente, nunca diferencié entre el color de partido político, sino que se haga la obra pública a favor de mis ciudadanos. Y entendiendo, también actuó de esa manera también, y actuaba como gobernador, entendiendo que hay una cadena de valor que hay que fortalecer, porque lo que hace el distrito le favorece en los indicadores sociales, económicos, al provincial. Y lo que hace el provincial le va a favorecer a la región. Y lo que hace la región le va a favorecer al gobierno nacional. Esa cadena, que debe ser una cadena de valor y un círculo virtuoso, lamentablemente no se está dando. Y es por eso que hay ciertos gobernadores y ciertos alcaldes provinciales que dicen, no, ese no es mi partido político, no lo recibas, no le apoyes. Y en mi caso, no. Pero sin embargo, esa era mi persona, o es mi persona. Pero sin embargo, considero, como tú bien dices, hay que consolidar a través de una política pública que se cumpla lo que es el tema de esa coordinación intergubernamental. Se ha hecho a través de salud, siempre hay sus SIs de salud, de educación, pero no es muy consolidado. Como tú conoces muy bien, por ejemplo, en la PCM existe lo que es la Secretaría de Descentralización, en el Congreso existe la Comisión de Descentralización, lo cual, sin lugar a dudas, nosotros tenemos que seguir consolidando, pero hacer lo que sea vinculante y que tenga un desarrollo de enfoque eminentemente territorial. Yo creo que ahí la norma no debería indicar que un gobernador regional no podrá aprobar su presupuesto si es que previamente no se ha reunido con sus alcaldes provinciales de su región, ¿no? Crear mecanismos para obligar, porque tú eres un caso excepcional, Mesías Guevara, pero eso no ocurre, ¿no es cierto?, en los otros gobiernos regionales, ¿no? Porque la generalidad es que no lo hace, igual que los ministros tampoco se reúnen ni trabajan codo a codo con los gobernadores regionales. Lamentablemente, mi estimado amigo, el tiempo nos ha vencido y te vamos a agradecer mucho por tu presencia en Perú 2030 y, por supuesto, seguir conversando sobre estos temas tan importantes para el país como la descentralización. Franz, antes que termine el tiempo, que agradecerte, reiterarte y felicitarte a la vez por tocar este tipo de temas, porque te voy a ser sincero, cada vez que tengo la oportunidad que me entreviste a un medio nacional o regional, siempre me entrevistan por temas coyunturales, por temas políticos del día a día, pero no este tipo de temas, y por eso es que yo, tanto a ti como al medio RCR, les felicito porque eso significa hacer educación cívica, hacer ciudadanía. Y por otro lado también aprovechar la oportunidad, unos segundos por favor, para mostrar mi profunda solidaridad con los movimientos regionales que el Congreso de un plumazo los quiere desaparecer. Ya se aprobaron la primera votación, la segunda votación no se ha dado. Nosotros, desde el Partido Morado, hemos sacado un pronunciamiento. Creo que somos el único partido que hemos mostrado nuestro rechazo, nuestra disconformidad por esta actitud antidemocrática, que lo único que está haciendo el Congreso no solamente es dejarnos sin líderes nacionales, porque a todo aquel que aparezca lo meten en algún proceso judicial o de alguna inhabilitación a través de la subcomisión de acusaciones constitucionales, pero también hoy quieren dejarnos sin líderes regionales. Hay que buscar una medida que se fortalezca el sistema político electoral integral, que fortalezca los partidos nacionales sin menoscabar a los movimientos regionales, porque necesitamos tener líderes que tengan esa capacidad de recoger el sentimiento de la ciudadanía local y regional y trasladarlo a nivel nacional. Muchísimas gracias, Franz, y como siempre un fuerte abrazo desde aquí, desde la hermosa, histórica Cajamarca, para todo el pueblo peruano. Decirles que nosotros los cajamarquinos sí tenemos una profunda fe y una profunda convicción democrática que vamos a salir de esta difícil situación en la que se encuentra nuestro país. Un fuerte abrazo a la distancia y un abrazo para todos. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030.